Buenos días. Vamos a empezar ya con la clínica de notariado. Uso el micrófono porque hasta allá atrás generalmente no me escucha. Acá, si no estoy mal, están asignados 242 alumnos. Aquí lo creo que hay 242. Si mucho, 230 por ahí. Entonces hay algunos compañeros que yo los miro constantemente los sábados y hay otros que yo los miro para examen y los miro otra vez una vez por el año. Pero tengan cuidado con eso porque si tienen mal de su falta, se les baja la clínica. Mi nombre es Raúl Mejía y voy a estar con ustedes compartiendo en esta clínica de notariado este año. Así que primero vamos a poder compartir, vamos a tener una excelente clínica. Yo aquí no pretendo enseñarles demasiado, es imposible enseñarles a tantos alumnos, pero sí pretendo enseñar por lo menos algo y dejar una clínica para que ustedes sigan repasando notariado. La mayoría de los que están acá creo que son para el 2022, 2021. 2021, 2022. Entonces apenas han recibido o están recibiendo un notariado. Entonces, miren, la clínica no es como una clase normal de semestre. Yo no puedo ir tanto a la doctrina, sino que tengo que enfocarme más en los temas prácticos. Y ahí que surge el problema que yo les cuesta meterme en los temas prácticos, porque algunos de ustedes ni siquiera han recibido notariado 2. Es decir, no tienen nada en práctico. Entonces, ese es el problema de hacer que pueda solucionar cierta deficiencia que ustedes traen por su situación, que apenas van a tomar cada uno. Que no es su culpa, la verdad, es un problema de las asignaciones, pero vamos a tratar de resolverlo. ¿Cuáles son las reglas de la clase? Que yo lo que considero lo que necesito de ustedes es que me tengan la confianza de poder preguntar en clase, de tener esa confianza de preguntarme cualquier cosa. Siempre cuando se haga notariado y yo poder resolverles, si no puedo resolverles en este momento, pues así les digo, los voy a averiguar y les digo la otra semana. Siempre de mi parte va a haber respeto hacia ustedes, primero porque nosotros, tanto ustedes como mi persona, somos personas. Entonces no quiero que haya tanta diferencia entre catedrático y alumno, siempre y cuando haya respeto de por medio. Respeto de mi parte hacia ustedes y respeto mío también hacia ustedes. Tampoco se vale que haya catedráticos que nos tratan como que ustedes fueran personas de segunda clase. Cuando en un futuro, primero de ustedes van a ser también colegas míos y espero que muy buenos profesionales. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, que todos somos iguales ante la ley, no puede haber una diferencia entre nosotros siempre y cuando haya respeto. Esa va a ser la primera regla de la clase. Después preguntas, vamos a tener grupos de WhatsApp, se van a estar compartiendo los juegos para que puedan estar ahí ustedes recibiendo toda la información. Entonces, vamos a iniciar ya con la clase. Miren, les voy a pasar diapositivas, entonces mejor presten atención. Y con las diapositivas estudien. Así pueden prestar atención. La primera pregunta que les hago a ustedes, si me contestan sinceramente, ¿quiénes de los que están en la clase ingresaron a la facultad para ser notarios? Levanten la mano. Para ser notarios. ¿Ustedes sabían que existía el notariado? Porque miren, generalmente yo creo que un 80% de los que ingresan a derecho ingresan porque quieren ser abogados. O sea, se enteran que existe el notariado dentro de la carrera. Posiblemente algunos se enteraron de que existe el notariado hasta este nuevo semestre, o cuando terminaron el notariado. Que por cierto es una sección A, hoy es día sábado, 1 de marzo. Hay unos que llegan a septiembre y todavía no saben ni siquiera en qué sección están asignados. Así que miren, pocos levantaron la mano que los ingresaron para ser notarios. El 80% ingresa para ser abogado, un 15%, un 10% ingresa porque no sabían qué estudiar y les cayó derecho
ingresaron a derecho, un 5% ingresaron porque perdieron los exámenes de otras carreras y se meten a derecho porque no tienen examen, y el otro 5% ingresan para ser notario. Podría ser. A ver, de aquí, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre un notario y un abogado? En algunos casos. El notario crea los instrumentos. El notario es imparcial y el abogado es imparcial. Imparcial. La República. En Guatemala tenemos una definición que podría aplicarse en un sistema oral. Podría decirse que el abogado es la palabra y el notario es por escrito. Sin embargo, en Guatemala no tenemos no podemos decirlo así, porque la mayor parte del proceso, incluso el final, hay muchos procedimientos que todavía son 100% escritos. Entonces, ambos profesionales tienen que saber muy bien gramática, redacción. Miren, si ustedes entraron a la facultad porque tienen ese ánimo, hay unos que dicen: a mí lo que me gusta es el chisme, a mí lo que me gusta es estar relatando a la gente peleando ahí con todos, pues su carrera va más orientada a ser abogado. Aunque después uno se da cuenta que un buen abogado es un buen negociador, no alguien que no se pueda pelear por gusto. Entonces, para los que dicen para los que tienen esa concepción, pues tal vez el notariado no es para ellos. Y generalmente hacen de menos el ejercicio del notariado. Ahí nada, bueno, el notario solo redacta unas cositas. Y por eso mismo vemos que en la calle se están pagando honorarios muy bajos por el trabajo del notariado, porque la gente lo toma como solo lo hizo esta hojita, solo lo firmó. Entonces, ese no es el caso del notariado. El notariado también es un profesional del derecho, al igual que el abogado. Y créanme, cuando se los digo, cuando usted trata con un abogado y un profesional notario, se da cuenta del diferente tipo de trato que va a tener. No sé, por alguna razón el abogado tiende a ser un poquito más palachín y el notario tiende a ser más centrado. Y hasta en la vestimenta nos damos cuenta, usted va a ver abogados a torre, con el outfit más o menos, usted va a ver notarios impecables, porque es un notario, es un profesional del derecho impecable en todos los ámbitos que usted pueda pensar, en redacción, en outfit. Así que vamos a empezar ya con la clase de notariado. Yo me acuerdo que mi profesor de notariado en la facultad mencionaba un sinónimo de notario, que es el amanuense. Lo repetí, y yo lo escuchaba en la clase. Amanuense, ya le daba hasta temor escuchar esa palabra, porque tendía al examinar y utilizar muchos sinónimos. Usaba la palabra sinónimo escriba. Entonces, primero vamos con un poquito de historia y yo no me voy a quedar en la historia porque dije que esto va a ser práctico, casi 100% práctico, entonces la historia la vamos a pasar un poco. Los libros señalan que el primer lugar donde se establece el notario es en Italia. Ahí ya tenemos a los escribanos. Recuerden que después nosotros somos colonizados y de ahí es que viene el derecho notarial, la colonia. Entonces, ¿qué pasa? Primero en Italia, pues ya se establece un derecho, unas reglas básicas para el notario. Pero esto a nosotros hasta el momento no nos interesa. Entonces venimos a una época de la colonia y ahí ya se cae el notariado a nuestro territorio.
Después viene una época liberal, la independencia, donde la Suprema Corte de Justicia es quien autoriza el ejercicio del notariado, ya Guatemala como república. Pasamos a una época liberal, con Rufino Vargas, revolución, posteriormente. Entonces, con Justo Rufino Vargas ya nacen algunos derechos, ya nacen algunos requisitos habilitantes de notario del Estado seglar, es decir, que no pertenezca o no sea ministro de culto, guatemalteco de origen. Y nos vamos después al 44 con la revolución, y 2 años después nace ya nuestro código de notariado. Tiene aproximadamente 78 años de existir, con pocas reformas. ¿Alguien trajo su código de notariado? Conmigo tienen que traer el código de notariado, procesar civil y mercantil. Ahorita no lo vamos a usar, código civil, algunas leyes del tiempo, eso lo vamos a ir diciendo poco a poco. ¿Alguien me puede leer el artículo 1 del código de notariado, por favor? Con este decreto 314 del 46, pues se introducen algunas reformas a lo que conocemos como código de notariado. Hay unas cuestiones que yo les voy a mencionar que por el momento ustedes que lo han recibido notariado hoy, no las van a entender tanto, como es la revisión del protocolo. Muchos acá ni siquiera van a saber qué es protocolo. Entonces, eso es lo que se me dificulta un poco de poder dar la cátedra, pues tengo que ir despacito, no puedo meterme tanto en ciertos temas, porque muchos no tienen ese conocimiento aún para poder estallar de tal manera que pues, completemos más el tema de aquí. Pero como les decía, este código notarial que ustedes tienen en la mano, si no soy mal, va a cumplir 79 años. ¿Tiene 78 o va a tener 79 por ahí? Si no sé mal. Es un código que ha recibido pocas reformas. Y las reformas que ha recibido son por temas. Es una ley de tantos años que necesita una reforma por el tema tecnológico. Sin embargo, no ha recibido reformas tan profundas. Es una ley que está hecha de muy buena manera, a diferencia de muchas leyes de la República que las hacen los diputados o ciertas partes del cuerpo. El código notariado está muy bien redactado. Es un código pequeño. Recuerden que la diferencia entre una ley y un código es que el código es una colección ordenada que regula todas las ciencias de una rama de derecho, como es notariado. ¿Qué reformas introduce el Código Notariado 46? Revisión del protocolo. Recuerden que ustedes, como notarios, ejercen una función pública. A diferencia del notario, que únicamente da cuenta con sus clientes, en cuestiones de ética, así como un tribunal o no, pero ustedes, como notarios, tienen que dar cuenta al archivo general de protocolos. Ustedes tienen una facultad muy importante que es la fe pública. Es esa confianza que tienen ustedes. Imagínense que ustedes como notario escriben en una hoja para hacer constar un acta notarial. Un acta notarial es un hecho público donde se hace constar hechos, circunstancias.
puede hacer constar que alguien está vivo, puede hacer constar que alguien no trabaja en ciertas dependencias del Estado, puede hacer constar que esa persona se acaba de ir de la casa que compartía con su esposa. Pero eso usted lo hace constar en una hoja, paga los impuestos, y le firma. La persona que lee esa hoja que usted redactó y que usted autorizó, está confiando y toma como cierto lo que usted está escribiendo ahí. Usted no tiene que presentar pruebas de nada. Ahí dice que se divorciaron, ahí dice que se separaron de él. Eso es lo que es. Entonces, usted tiene esa facultad tan fuerte como es la fe pública, por supuesto que tiene que dar cuenta a alguien. Y ese alguien es el archivo general. A un gran poder conlleva una gran responsabilidad. También ese código señala la forma de reproducir el protocolo. Un tema que vamos a ver más adelante, mucho no le piden. Pero el sistema de protocolo. Cuando el código fue sancionado y fue publicado, el sistema de las copias no se queda con la hora. Tenemos la apertura del protocolo, derechos y obligaciones propios notarios. Y todo eso ustedes lo tienen en su código de notariado. Código así, pequeño. A diferencia de un código procesal penal, un procesal civil, son códigos con 500 artículos. ¿Cuántos artículos tiene el de notariado? Es bastante pequeño. Vamos con una definición del notariado. Como les dije, no se preocupen con su opinión porque va a ser positiva, ¿verdad? Conjunto de doctrinas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Cuál es el objeto? La creación del instrumento público. Contenido: la actividad del notario y de las partes de la creación del instrumento público. Vamos rápido porque temas públicos no están ahorita mismo dentro de mi forma de la clase. Características. Esto sí me importa para que ustedes vayan entendiendo un poco el derecho notarial. La primera característica actúa dentro de la fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos. ¿Qué significa eso? No hay problema, no hay crédito, no hay pecado. Entonces, como notario jamás puede prestar sus servicios cuando hay problemas. Y eso es lo bonito del notariado, que usted no tiene que someterse a problemas, no tiene que estar en medio de los pleitos. Con usted llega dos personas, una quiere vender, la otra quiere comprar, hace una investigación de la finca, le da el instrumento público, firma, lo autoriza, y ahí terminó casi todo su trabajo. A los clientes ya no los vuelve a ver. Solo los va a ver cuando les entregue ya el testimonio debidamente inscrito. Eso se aclara en la fase normal del derecho, no hay litigio. Esas dos personas llegan con usted, lo tratan amable, se pueden platicar, le cuentan de su vida. Están una hora ahí y se van cada quien a su casa. Y usted ya cobró horario. Usted solo le queda cumplir con la obligación de registrarlo, los avisos, pero ahí terminó su función notarial. Esto se aclara en la fase normal del derecho. Recuerden que el derecho no solo es algo litigioso. El derecho es una forma de regirnos sin que tenga que existir problemas, conflictos. En un mundo ideal no tendría por qué haber conflictos, porque cada uno respetaría el marco legal que puede actuar. Y eso es el derecho notarial. Mire, si la persona que compró la propiedad del bien,
redactan la escritura pública, por ejemplo. Una persona quiere que un tercero haga algunos mandatos. Disculpe que lo hable así, pero es para entender mejor. Dos personas llegan con usted, quieren ser comerciantes, quieren empezar a producir, pero necesitan una organización. ¿Ustedes organizan eso? Social. Hay personas que quieren, son muy religiosas, que quieren construir una iglesia. Yo también como notario lo hace. Quieren construir una asociación para ayudar a tales personas. Usted como notario les puede apoyar. Hay una persona que trabaja en el Estado como contratista. Cuando renueva contrato le piden una declaración. Usted como notario lo hace. En ningún momento va a ver usted el problema. Esta es una. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Un poquito de certeza y seguridad jurídica, ciertas veces, incluso en definiciones, son un poquito sinónimos. Pero les confiere esa confianza a los instrumentos que usted redacta. Y es que imagínense, solo el ejemplo que les había puesto de una escritura de compraventa. Usted como notario redacta la escritura, le firma los otorgantes, lo autoriza, lo lleva al registro general de la propiedad. Pero imagínense qué confianza tiene el registro general de la propiedad en ustedes, que el operador jamás mira al comprador y al vendedor. El operador jamás vio que firmaron. El operador jamás vio si esas personas están vivas todavía. Pero aún así dice, bueno, como lo autorizó el poder, pues sí, vamos a inscribir la compraventa. Eso es certeza, eso es seguridad jurídica. Si a usted le muestran un testimonio debidamente inscrito o un testimonio de compraventa, pues usted tiene la confianza de que esa compraventa hecha ante notario es segura. No tiene ese miedo de poder negociar con dicho documento, porque tiene esa confianza en el notario, más que todo en el notariado. Esta sería la segunda característica. La tercera es un poquito larga, la voy a leer. Aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la concurrencia de ciertos hechos de modo que se cree concreto y regular. Están los derechos objetivos. ¿Qué significa eso? Es una definición bastante larga. Pero al final lo que significa es que usted como notario le da forma a lo que la parte le dice. Hay un derecho objetivo que no cambia. La propiedad es un derecho objetivo. El derecho subjetivo de la propiedad de una persona es saber si esa persona tiene el derecho o no. La propiedad. Y es que aquí a ustedes les explican el derecho. A veces con muchos tecnicismos. Pero recuerden que ustedes como notarios van a tratar con personas que no saben nada del derecho. Muchas veces ni siquiera el notario sabe algo del derecho. Entonces ustedes lo tienen que pretender que esta persona le va a decir, mire, necesito una compraventa con reserva de usufructo. Ese es el derecho objetivo. Mire, necesito un mandato general con representación, con cláusula judicial. No se lo voy a decir así. Mire, fíjese que necesito hacer mi declaración de última voluntad en un testamento. Muchas veces las personas no saben. Entonces, ustedes tienen que recibir la información de sus clientes y en ese momento saber qué es lo que le están pidiendo al cliente.
porque usted también los asesora. Imagínense que el cliente le esté pidiendo algo que por un lado tiene sentido, pero por otro lado es algo totalmente ilegal. Imagínense que le diga, miren, que tengo este hijo, pero necesito dárselo a una MITI, una compraventa de menor de edad. ¿Se puede? O mire, dice que voy a comprar ciertas sustancias, pero voy a pagar por adelantado y tengo miedo que no me entregue. Entonces sería un mutuo, con garantía. Entonces todo eso le tiene que dar forma. Bien, hay gente que llega con personas, más adelante como ustedes estén graduados, y de verdad que cuesta darle forma a lo que ellos están pidiendo. Porque el notario no solo tiene que darle la forma, tiene que explicarle el tema de impuestos. ¿Cuánto está valorado el bien? Más o menos el plazo de inscripción. Todo eso lo tiene que usted tener analizado. Por eso es que dice que le da forma a ese derecho objetivo, condicionado a la voluntad de las partes, que es un derecho subjetivo. Es un derecho que cada uno tiene, es un derecho subjetivo. Entonces, de eso habla la característica. Naturaleza jurídica. ¿Quién me puede decir la naturaleza jurídica de este derecho notarial? Es una concreción de ambos. No puede ni irse en la pública ni en la privada. En Guatemala tenemos una palabrita que la usan en casi todas las materias. Mixta o ecléctica a veces, porque no lo logramos definir si Marayá o Marabá. ¿Tiene relación con la parte pública? Sí. Porque recuerden que ustedes, notarios, tienen mucha relación con las instituciones públicas. Rinden informes, rinden cuentas, mejor dicho, a una institución pública. Pero también es privada, porque la mayor parte de sus relaciones profesionales las va a desarrollar con privados, personas privadas. Entonces podríamos decir que la naturaleza es pública. Vamos con los principios del derecho notarial. Si se dan cuenta de estos temas que les estoy enfocando, por lo menos en la catedrático de semestre normal se lleva 3 clases para todos estos temas. Pero aquí el tema doctrinario, miren, como consejo, el derecho notarial es evidentemente práctico. Entonces ustedes doctrina tienen que entender, por supuesto, pero es muy práctico, demasiado práctico. Vamos con el primer principio, principio de fe pública. Artículo 2 y artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese artículo que les acabo de mencionar de último, 186, del Procesal Civil y Mercantil, es un artículo camponero como notario y como abogado. Ustedes si van a litigar tienen que tener muy bien dominado el 186, ya sea el civil, administrativo, incluso el derecho penal. El 186 es muy importante. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Los documentos autorizados por notario o funcionario de empleo público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de protegido, de nulidad o falsedad. Gracias. Los demás documentos a que se refieren los artículos 167 y 168, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba lo contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la
embargo, los documentos privados solo surgirán efectos frente a terceros, desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por notario. Muchas gracias. Pero este 186 es demasiado importante. Ustedes van a hacer igual y penal. Tanto en la parte formal, si van a ser penalistas, pues también defensa, ministerio público, querellantes, es demasiado importante. Miren, nos vamos a poner el ejemplo del proceso civil, un ordinario. Se presenta demanda, se presenta la contestación y se abre un periodo de prueba para hacerlo más simple. Ya nos pasamos con el periodo de prueba, dejamos el periodo de prueba y ustedes ahí proponen la prueba que ya ofrecieron en su demanda o en su contestación de la demanda. En ese momento el juez inicia una etapa que es diligenciamiento de la prueba. El diligenciamiento de la prueba y en todos los procesos, incluso penal, solo que en el tribunal de defensa. Entonces este 186 habla que los documentos que son emitidos por funcionario notario hacen plena prueba, es decir, lo que dice en ese documento es cierto. Y el juez no puede negar lo que ahí está escrito, a menos que una de las partes lo impugne, que es eso de relatir, ya sea de nulidad o de falsedad. Y eso es la fe pública, y por qué se utiliza mucho este artículo de la fe pública. Porque la fe pública es esa confianza que se tiene en lo que el notario está accionando, está autorizando. Muchas veces en procesos de divorcio por causal determinada, la forma de probar el abandono o la separación de cuerpos es mediante un acta notarial de abandono de hogar o de separación de cuerpos. En esas actas se hace constar, es un acta notarial, que tal persona en tal fecha abandonó el hogar y compartir con su esposo o su esposa. Después eso va a ser la prueba reina en proceso de divorcio. Hay veces que existen deudas entre particulares o entre empresas, pero no se tiene ninguna constancia de esa deuda. Pero sí existe en la contabilidad la deuda como tal. Entonces viene el notario y hace constar la deuda de la contabilidad en el acta notarial. Esta acta también es la prueba y el título ejecutivo. Y el juez tiene que aceptar lo que dice. Como que ustedes estén llevando un proceso, no sé, de pensión alimenticia y la prueba de que existe el alimentante es un certificado de nacimiento. El juez jamás va a dudar de ese certificado de nacimiento. Así es por una prueba que usted le presente como notario. Por supuesto, también hay una explotación en demasía de la fe pública, porque después el notario quiere probar cualquier cosa mediante actas notariales. Entonces, tampoco es que sea así. Artículo 2 de la Constitución, ¿alguien lo puede leer, por favor? Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias. Si nos vamos a la palabra seguridad, ahí podemos encontrar el fundamento de la fe pública. El Estado no solo tiene que garantizar la seguridad personal, sino también una seguridad jurídica. Y lamentablemente muchas veces se pierde esa seguridad con tantas falsificaciones, con tantos robos de propiedad, con tantas suplantaciones, con lo que pasaba con las adopciones, que se adoptaba a quien fuera, y que a veces hasta 40 adopciones en un mismo día. Entonces, ese proceso de adopción lo tenía antes el notario, él tenía la fe pública para hacer constar la adopción. Pero como empezaron a lucrar, a adoptar
niños que ni siquiera habían sido abandonados por los papás, se lo robaban, pues le quitaron esta CEPUL al notario para hacer constar las adopciones. Y ahora se las dieron al Consejo Nacional de Adopciones, que lo que ha causado es que haya una espera muy larga de adopciones, 4 o 5 años para que un niño sea adoptado. Entonces, también en la Constitución, artículo 2, tenemos el fundamento de la República. Principio de forma. ¿Alguien le puede leer el artículo 29 del Código de Notariado? Espérense primero, por favor. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Primero, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina normal, de manera legible y sin abreviaturas. Segundo, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de peso y dejando el instrumento al instrumento solo el espacio necesario para la firma. Tercero, el protocolo llevará foliación cardinal en fecha de ciclo. Cuarto, en el cuerpo del instrumento la fecha, números y cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre el escrito y las letras, se estará expresado en letras. Quinto, los documentos que deberá insertarse a las partes competentes que se transcriban se copiarán textualmente. Sexto, la numeración fiscal de papel sellado no podrá transmitirse más que para la intercalación de documentos que se proponen, o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Y séptimo, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el mismo. Mira, el principio de forma. Son los principios más importantes que se han fallado, porque si ustedes han visto el derecho laboral, o decimos el derecho laboral, pues el derecho laboral es poco formalista. No hay un fundamento de derecho. La demanda es una demanda hasta cierto punto poco formalista, aunque puede ser que le coloque mal los sueños y que la hace como que le da gana. Por medio censo, el derecho notarial sí es muy formalista, exageradamente formalista. Y eso es lo que pasa con el derecho notarial, que usted tiene que ser muy ordenado para poder ser notario. Tiene que redactar de cierta manera. Yo no estoy de acuerdo en redactar en un mismo estilo, porque eso es ya personal de cada quien. Si usted me llena requisitos, no tendría por qué ir a hacer un juicio de su forma de redacción. Si usted no requisitos. Puede ser hasta cierto punto. Muchos de esos numerales del artículo 3 ustedes no los van a comprender si no han recibido notariado 2. Porque cuando les habla de un número de orden, creo que se quedan un poquito todavía de aire. El notario, a fin de cuentas, uno de sus objetivos es la redacción de instrumentos públicos. Hay instrumentos públicos que uno redacta en hojas de papel especial, se llama para protocolo. Esas hojas se tienen que llevar ese orden que señala el artículo 3 para el 29. Yo me acuerdo que el año pasado presenté una protocolización. ¿Qué es una protocolización? Esto lo vamos a ver más adelante, pero vino un documento de Estados Unidos, entonces vengo yo y lo introduzco dentro de mi protocolo. Entonces, cuando sacaron las copias del instrumento, la persona que sacó la fotocopia se le fue el número de orden. O sea, el número de orden existía, pero la persona no me sacó las fotocopias como me pedí. Por un numerito que faltaba, que suspendieron mi inscripción. Lleva un número de folio. 1, 2, 3, 4, 5 por cada hoja lleva un folio. Una hoja equivale a un folio.
Si usted no le coloca un folio, está mal, el instrumento puro. Si usted tenía en orden 1 y se pasa al 3, también hay un error. Si usted deja un gran espacio entre uno y otro, hay un error. Si usted viene y empieza a colocar cifras, por eso notariado, acostúmbrese a adaptar todo letras. Nada de cifras. Si van a colocar algo así, no, por favor, entre paréntesis. Pero desde este momento ustedes acostumbran en notariado nada en cifras. Porque si ustedes colocan algo en cifras, es como que no lo hubieran colocado. Si ustedes colocan el DPI de alguien en cifras, es como que ese DPI no estuviera ahí. Entonces, solo como consejo, acostúmbrense en notariado a colocar todo en cifras. Artículo 29 del Código Notarial, ahí son 12 numerales, no lo vamos a leer. Pues, así como números de artículos y números de actos, por ejemplo, se pueden ir con su no. también. La única forma de que usted se va a comunicar en cifras es cuando transcribe. En la transcripción a veces hay resoluciones que le ordenan a usted colocar esa resolución dentro del cuerpo de lo que usted está redactando. Entonces ahí abre paréntesis y coloca tal y como viene la resolución. Ahí sí, pero solo es la excepción. Después todo en letras. Letras aquí, todo letras. Las fechas, las edades, la hora, algunas veces. El DPI, sobre el pasaporte, el correporte, las medidas, todo va en letras. Y a veces con las medidas es lo que más cuesta, que hay escrituras que llevan, no sé, 20, 27, así, que son las medidas. Ya se imagina estar redactando todo eso. Pero la ventaja que ustedes tienen como notarios, y eso es lo que yo no estoy muy de acuerdo de las clases de notariado, es que le pongan una hora para que se redacte su medio público sin la testa. Porque en realidad en su oficina usted lo que va a hacer es, sí, me puede redactar esto. Trabaja en proyectos, trabaja tranquilo. Tiene todo el tiempo del mundo, teniendo el tiempo también del cliente para redactar. No es una carrera. Pero por supuesto yo voy a examinar si lo voy a poner tiempo. O sea, yo predico, pero no cumplo. Vamos con el principio de autentificación. 29, 54 y 60. ¿Qué es la autenticación? Los que ya vieron, los que están viendo derecho notarial 1, me imagino que ya lo sabían. Ya son expertos. Esto es la autenticación. Su firma. Es su firma. Y algunos dicen el sello, por supuesto el sello, pero no siempre se coloca el sello. El protocolo no se coloca, no es obligatorio. Entonces, esto es la autenticación. Ustedes como notario pueden redactar 30 hojas de un instrumento full, pero si no va a su firma, ese instrumento no vale nada. Ahí usted lo está autenticando con su firma y con su sello. Generalmente en las actas sí auténtico. En el protocolo pues no es necesario. Los testimonios sí. Entonces artículo 29 es el instrumento full. 54, si no estoy mal, son las auténticas. Y el 60 son las actas notariales. Vamos con el principio de inmediación. Ese principio de mediación,
Los testimonios. Sí, también. No, mire, lo que pasa es que aquí le hablo al principio de autenticación en los instrumentos públicos. Ahora la rubricación que usted le hizo, porque al final esto es una rúbrica, no es una firma. La rubricación, la firma en todas las hojas, esto está más regulado en la forma de reproducir el instrumento público, que son los testimonios. Pero el testimonio no es lo mismo que el instrumento público. El testimonio es una copia del instrumento público. Entonces, en la mayoría de instrumentos públicos, usted solo tiene que firmar abajo. Solo hay una excepción de instrumentos que son las auténticas, cuando van en hojas diferentes, que ahí se tiene que firmar en todas las hojas. Pero los testimonios sí tienen que publicar o firmar en todas las hojas que se llenan. El 29 es el instrumento público. 54 si no se van las auténticas, que son las legalizaciones tanto de firma como de copias. Que todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos para el principio de inmediación. Tiene que estar presente cuando reciba la declaración de las partes. Este es un principio que en realidad tendría que ser, yo creo que reformado por el tema de las comunicaciones electrónicas ahora. Porque los notario, sí, con el avance de la tecnología, ya podría autorizar instrumentos sin tener la presencia personal de las partes. Ahora que existe la firma electrónica. Bueno, en este caso, los traspasos de vehículos, donde pues ya cada quien avanza su banca virtual y el notario pues autoriza el traspaso. Por eso hay un montón de notarios inhabilitados, por cierto, por los traspasos. Porque se ponen a autorizar traspasos de gente que sabemos que son propietarios del vehículo. Ese es el problema que ha surgido. Ese es el principio de inmediación, que el notario tiene que estar presente en la declaración de las partes. Miren, es un principio legal, pero también es un principio profesional. Porque miren, la gente por mensaje, por audio, que a veces los clientes están mandando mensajes, audio, no es lo mismo tenerlo de frente o llamar, o tener una comunicación más amplia. Porque si a veces puedes entenderles, estando en persona, también intentar por mensaje, cuesta demasiado. Principio de regulación. Yo, perdone, ¿cuál es el fundamento legal para la mediación? 60, código notariado. Es en las actas notariales, porque dice: el notario va a contar las circunstancias o hechos que le consten. Porque presencia, la verdad que no me aprendo los artículos de memoria. Principio de regulación. Rogado, requerido por la parte. El notario, si bien puede hacer contar hechos, circunstancias, no significa que usted va a andar con una su tabla y con las hojas, viendo lo que pasa y haciendo ahí, está como que fuera un historiador. Si bien la labor del notario puede venir por parte de los historiadores anteriormente, pues ya no es lo mismo. Aunque hay notarios que sí les gusta andar ofreciendo sus servicios, no hablamos, aunque es poco es. ¿Qué artículo dijo? ¿Qué artículo Lo he dicho aquí. Artículo 1 y artículo 77, numeral 3. Artículo 1, pues al final regula eso de requerimiento de parto de la ley. Y el 77, numeral 3, que son las prohibiciones que tiene el notario. Y es que el notario no siempre es requerido
personas. A veces es requerido por la ley. Y les voy a dar un ejemplo donde funcionan las dos. Dos personas que pretenden contraer matrimonio contratan sus servicios para poder celebrar ese matrimonio. Ahí hay ya una rogación, porque es requerido por las partes para autorizar su matrimonio. Después de autorizar su matrimonio, da el aviso al registro de las personas, pero también el Código Civil señala una obligación del notario. Es protocolizar el acta notarial. Es una rogación que le hace la ley. Las partes jamás le van a decir, mire, quiero que me protocolice el acta de matrimonio. No. Cuéntame, compañero. Incluyendo el artículo 73. 7, número 3. Eso, el artículo 1 y el 75, número 3 del Código Notarial. Perfecto. En mediación dice 60, que son las actas notariales, porque dice que el notario debe estar presente. De hecho, se consta que el notario debe estar presente. El aviso siempre ha sido obligatorio. La protocolización tiene que mejorar con los notarios, porque el Código Civil regula una multa. La cuestión ahí es que no le pone plazo para protocolizar. Que solo se casó solamente de la provisión, digamos, el notario no puede dar constancia de algo que tuvo que decir. No fue rogado para eso. El artículo 101 del Código Civil que señala la obligación de protocolizar el acta notarial de matrimonio y de señalar una multa. Sin embargo, lo que no impone es un plazo. Y por eso es que generalmente los notarios no protocolizan las actas. ¿Cuál es el problema de no protocolizar actas? Si el notario fue irresponsable y no dio el aviso, ahí es el problema. Porque si después las personas no aparecen casadas dentro de 10 años, no hay constancia de que se casaron. Porque el acta notarial generalmente se guarda. Entonces el notario la pierde. No es como el protocolo, que es un registro público. Que el notario tiene que entregarlo después al archivo. Las actas no. Entonces, ojo con eso. Por eso es que la ley regula la protocolización de las actas de matrimonio. Pero los notarios generalmente no hacen dicha actividad. Entonces ahí, si se dan cuenta, hay un ejemplo de rogación de las partes y una rogación de la propia ley. El notario ya está facultado para actuar porque alguien se lo requirió y porque la ley también se lo requiere. Pero si no hay persona que lo requiera, no hay fundamento legal que lo requiera, el notario no tiene por qué actuar. El notario solo es notario cuando ha sido requerido. Si no, usted es una persona común, lo tiene. Vamos a ver unas comidas. Vamos con el principio de consentimiento.
Vamos a ver. Si este es el principio de justificación, el consentimiento va a ser las firmas de las partes, de los otorgantes, de los residentes, de los signatarios, dependiendo cuál sea su denominación del instrumento. En una escritura de mandato, por hacer los otorgantes, mandato y mandatario. Ese es el principio de consentimiento. Si no aparecen las firmas previas, usted como notero tampoco puede utilizar el público. Artículo 29, numeral 12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que vengan, y la del notario, precisa de las palabras así. Si el otorgante no pudiera firmar con la declaración fiscal, decidió firmar directo y en su defecto, otro que necesitara declarar, firmando por él testigo. Si fueron varios los otorgantes, si bien no pudiera firmar, lo hará un testigo por cada uno de las partes que represente un mismo derecho. Bajo el propio notario puede otorgante cobrar antes de la firma de la inscripción por vía de Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, principio de consentimiento, principio de autenticación. Si no existe el consentimiento, el notario no puede autorizar nada. Y pasa muy seguido que la gente llega, empieza a trabajar y al final, nada. Se pelea, llega a un acuerdo, que la gente a veces está totalmente hecho el negocio por alguna razón. También, pues, ¿me puede leer el 10, por favor? No, el principio de consentimiento se materializa con la firma. Sería de inmediación, leyó el documento a las partes, es una obligación del notario. Porque a veces los notarios colocan que por posición de un otorgante dio lectura al documento, cuando en realidad es una obligación legal dar lectura al documento. No es que alguno de los otorgantes lo firme. Usted tiene que leerlo. Entonces, ese es el consentimiento, las firmas. También habla del código de notariado para que las personas lo sepan, firmar. Entonces, ahí lo que se coloca es, generalmente cuando va a firmar se coloca que enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, lo aceptan, firma. De la firma hay la ratificación y la aceptación. Pero hay personas que no saben firmar, entonces lo ratifican, aceptan y no firman por no saber o no poder firmar. Y es ahí cuando utilizamos a una persona como testigo. ¿De acuerdo? Entonces hay personas que no saben firmar. Entonces, lamentablemente en Guatemala todavía hay mucha gente que no fue a la escuela, que no tiene la oportunidad de acudir a un centro de aprendizaje. Ustedes aquí, créanme que a veces estamos en una burbuja, porque conexión a internet, sabemos leer, usted sale un poco de la ciudad, o sea, cuando quiera salir de la ciudad, llegar a ciertas horas, y ya se da cuenta muchas veces de la realidad. Hay gente que no sabe leer, entonces no sabe firmar, va a colocar su impresión dactilar, no sabe el dedo pulgar derecho, el izquierdo o el dedo corrector. Hay gente que tiene problemas con eso. Yo una vez me recuerdo que una persona no tenía brazos, porque había sido albañil, y tocó un cable de alta tensión y le tuvieron que amputar a los brazos. Y él recibió una pensión, entonces tenía que declarar cada año que seguía vivo. Y por supuesto, al no tener brazos, no se le podía negar tampoco el derecho de hacer cosas eso. ¿Qué se hizo en ese momento? Los dedos de ¿quién? Entonces,
el código le señala que es con un dedo. No le señala que es necesariamente. ¿Se puede utilizar testigos? No. Es que esto es usando testigos. Pero si no tuviera dedos, sería las humanas, parte de los pies. Miren, yo hay una solución, sería hacer cosas con los testigos. Con dos testigos, ¿no? Con testigos para ver si funciona, pero es un caso muy excepcional, muy extraño. Entonces, a veces con cualquier dedo de la mano, es cuando no saben firmar, no saben escribir. El ejemplo que les puse es que no pueden firmar, porque él no tiene los brazos para poder firmar. O sea, él sí sabe leer, lo que no sabe hacer, lo que no puede hacer es firmar. Sí, este caca. Tipo de consentimiento, alguien tiene algo que artículo 251. 251. Fíjese, ya había mencionado el artículo 29 con el de consentimiento, ¿no? Sí. ¿Cuál silencio, por favor? Un fundamento del consentimiento. Después no me voy a meter al negocio jurídico, derecho civil. Un negocio jurídico va a dejarse de nuevo a las personas que manejan el negocio jurídico. Es una de las ramas, una de las partes de derecho civil más complicadas. Creo que en Guatemala, el negocio jurídico, solo nos toca dividir, pero maneja a otro nivel. Principio de unidad de acto. Unidad de acto. Principio de unidad de acto. Artículo 42, 44 y artículo 60. Aquí tenemos el testamento, la donación por causa de muerte y las actas notariales. Es unidad de acto que se tiene que otorgar en un solo acto. Podríamos hablar de que todos los instrumentos públicos tienen que ser como unidad de acto, sin embargo, en la práctica no es así. Una escritura pública, ahora a través de un mandato, usted no puede estar trabajando, puede llevar ya de personas ahí, no puede firmar. En la práctica no tiene que ser unidad de acto. Ahora bien, ese instrumento sí hay unidad de acto por una razón. ¿Me pueden decir cuál de ellos es? Leyendo los capítulos. 42, 44 y 60. No, si lo pueden leer ustedes ahí en su escritorio y después me dicen cuál es la razón de que exista esta unidad de acto. Por las formalidades. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Por la hora, el sitio, Por la hora, el sitio. Hay una hora de inicio y una hora de finalización. Entonces ahí sí hay un ejemplo muy específico de la unidad de acto. Hay una hora de inicio y una hora de finalización. El testamento, que es una declaración de última voluntad. La donación por causa de muerte, que también es una declaración de última voluntad, solo que solo un fin. El testamento de la donación por causa de muerte es muy parecido, la única diferencia es que el testamento usted dispone de todo lo que tiene y en la donación solo de algo para una persona en específico. Y las actas notariales, donde hace constar hechos. Si la persona está viva, que notificó a una persona, que una persona no recibe alguna pensión,
Eso hace constar usted las declaraciones juradas y las actas notariales. Este es el principio de unidad de acta. En un solo acto. Y si se preguntan ejemplos de unidad de acta, testamento, donaciones y actas notariales. Principio de publicidad. Donación por causa de muerte y actas notariales. 42, 44 y 60 del Código de Notariado. El principio de publicidad. Publicidad. Mira, ¿qué pasa si ustedes se enamoran de un compañero o compañera y quieren saber si su compañero o compañero está casado? Quieren saber y no tienen valor para preguntar. Entonces ustedes como son menos averiguan la fecha de nacimiento de su compañero, que no se al averiguar del signo también, le hicieron la tal famosa de pero ya saben todo lo que es los datos de ese compañero o compañera, ¿verdad? Eso ya lo tienen hecho. Ahora lo que quieren saber es si él o ella está casado o no. Entonces vienen, van a entrenar con la fecha de nacimiento, con el nombre completo. Eso es esa cosa. Nacimiento. ¿Ustedes creen que el RENAP les va a dar ese certificado? Sí. Se lo dan porque es su principio de publicidad dentro de los requisitos. Y al reverso de este certificado le va a aparecer si una persona se casó, se divorció, se cambió de nombre, se convirtió, o sea, le aparece todo lo que ha hecho esa persona durante su vida. A la crown. Este es el principio de publicidad dentro de los registros públicos. Pero recuérdense que el notariado y el notario también lleva a cabo un registro público, que es el protocolo. Artículo 22 del Código de Notariado, ¿lo pueden leer, por favor? Ay, no. Artículo 22. Las escrituras matricias podrán comunicarse por cualquier persona que tenga interés en presencia de notarios, exceptuándose los testamentos o donaciones por causa de muerte, mientras vivan los gobernantes que solo a ellos les corresponde ese derecho. Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario y dará la resolución que corresponde. Entonces ahí también se aplica el principio de publicidad. Por supuesto, no tan abierto como lo es en los registros nacionales. Porque si usted está interesado en que su sucesor tiene un bien a su nombre, no puede ir a preguntar al notario si lo deja ver en escritura. Porque usted el interés que está demostrando no es suficiente. En cambio, si quiere comprar una propiedad y el vendedor ya perdió el testimonio, usted se puede ir con el notario, si usted quiere, me puede demostrar que esta persona compró la propiedad, me puede enseñar el escritor, se puede hacer. Siempre y cuando el notario mire, observe y él mismo califique si el interés es razonable. O sea, ¿por qué la persona me está pidiendo un testimonio de escritor? ¿Cuál interés tiene? Eso lo tiene que hacer usted como notario. Y la excepción son los testamentos o donaciones por causa de muerte. Porque cuando está vivo el testador, únicamente él puede saber lo que declaró. De ahí no puede llegar usted como supuesto heredero, como el hijo del testador, a preguntar al notario si lo instituyó como heredero. No lo puede hacer. Artículo 75 del Código de Notariado. Si lo puede leer, por favor. 75.
de lo que se habla sobre el testador. Pero de lo contrario, si usted otorga una compraventa y usted pierde el testimonio de la compraventa, puede ir a solicitarle al notario las veces que sea un testimonio. Por supuesto, usted como notario tiene que cobrar por dicho testimonio. Principio de protocolo. Principio de protocolo. Artículo 8 del Código de Notariado. El protocolo, esa colección de actas de protocolación, demás documentos que regulan la ley profesional. Al final ese protocolo, pues es creo que la parte más importante del ejercicio de notariado, el protocolo, su registro público. Es un registro notarial, por eso también se le llama registro notarial de protocolo, porque es un registro. Entonces ahí va registrando todos los instrumentos que redacta. ¿Alguien de aquí ha visto un protocolo? Miren ustedes el certificado de un seminario. ¿Sí, verdad? Imagínate que en un seminario uno empieza a llevar a cabo su plan de vida. Y al final lo pasaba en un librito grande. Un protocolo es eso. Solo que en vez de tener su proyecto de vida dentro de él, tiene compraventas, tiene donaciones, tiene mandatos, tiene testimonio, testamentos, protocolización de matrimonio y un sinfín de otros documentos que los notarios tienen que hacer comprar en dicho protocolo. Usted como notario puede autorizar actas, pero las actas las entrega al presidente. En cambio, los instrumentos que redactan dentro del protocolo se quedan con el notario. Por eso muchas veces la gente le dice, mire, pero no me va a dar el original. Porque ellos piensan que deben quedar a ellos. Artículo 8 del Código de Notariado, ¿quién lo puede leer, por favor? Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra en conformidad con esta ley. Muchas gracias. Por cierto, el mayor trabajo que tienen acá es su protocolo. Entonces, más adelante les vamos a dar las instrucciones para que trabajen su protocolo. Por supuesto, se hace conocido para que ustedes, si ustedes tienen dudas, puedan ir resolviendo. Miren, hay notarios que ni siquiera saben redactar su protocolo. Entonces, yo les puedo pedir a ustedes algo. Extraneidad. Extraños. Extraneidad. Principio de extraneidad. Extraneidad. Artículo 77, numeral 1 del Código de Notariado, prohibiciones aquí. 77, numeral 1. Numeral 1 del Código de Notariado, artículo 77. Autorizar actos o contratos en valor suyo o de su cliente. Sin embargo, podrá autorizar por la antefirma de mí y accionistas su testamento o donación por causa de muerte o modificaciones y programaciones de los mismos. Los poderes que confiera prórrogas, modificaciones y revocaciones.
no derecho único. Y las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único de inventar errores, promociones y formas en que quiere incurrir, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 16. Muchas gracias. En ese principio al final lo que nos habla o regula es que no tiene prohibido autorizar actos propios o de sus parientes, por supuesto, por los lados de ley. Cuarto, por notabilidad, segundo, por familiar. El Código de Notariado regula esta prohibición porque al momento de que usted empiece a trabajar con parientes, con usted mismo, pierde esa objetividad que tiene que elegir el derecho notarial. Y además le hace un favor. No sabe lo complicado que es trabajar con familiares. Nadie nos va a juzgar más, nadie nos va a juzgar más que un familiar cuando usted esté llevando un asunto. Porque se tiene la confianza que no tiene con el tiempo. Entonces un hermano, un tío, un primo, lo conoce toda la vida, entonces le va a decir cosas que un cliente jamás. Le va a estar exigiendo, le va a estar llamando todos los días. Le va a decir que usted es un estafador. Y también lo que dice la compañera, no le va a querer pagar. Porque piensa, es familia, ¿verdad? Entonces usted solo puede autorizar actos extraños. Hay algunas excepciones donde el notario sí puede autorizar actos propios, especialmente. Algunos poderes los puede otorgar poderes, un mandato que se le otorgó. Puede ampliar escrituras. Imagínense que ustedes otorgan una donación entre vivos. Y en la donación entre vivos ustedes colocaron el precio en cifras pero no en letras. Entonces se lo suspende el registro general de la propiedad. En ese caso usted puede ampliar dicha escritura por vía de mí, no es un requisito. No es un requisito. ¿Algo? Notar, existe esa solemnidad, ese requisito, como puede ser el nombre, como puede ser el DNI, como puede ser el jugador. Pero, contrario a eso, usted no puede autorizar actos suyos. Si no son esas excepciones, usted no puede autorizar nada a su favor. No puede ni siquiera autenticar su propio DNI. No puede. Tiene que contratar. Como tal, por eso es que esta profesión es social. Bueno. ¿El notario? Sí. Como es una sociedad y es una persona jurídica diferente, sí podría prestar servicio. El problema es que generalmente en esas sociedades hay un representante legal. Entonces el representante legal es un familiar y tampoco podría. Ahí no podría tampoco. Solamente que el representante sea tercero. Sí, puede ser así. No, tampoco, no debe hacer la maldad con los familiares. Tampoco, si está dentro de los grados de ley, recuerdo. Lo que pasa es que ya existe una subjetividad. Imagínate los mismos familiares
A veces no pueden ser testigos a ruedo. Bueno, no pueden ser testigos instrumentales, solo a ruedo. Usted como testigo no puede ser tampoco, no puede hacer conocimiento, no puede ser testigos instrumentales o no familiar. Abogado, sí. Usted con su saber por lo menos en cuanto a eso, usted va a ser heredero. Porque ya existe eso. Subjetividad ya no es subjetivo, no es parcial. Ya está parcializado. Entonces usted solo puede actuar por exámenes. Y eso es lo que pasa, que usted estudió 5 años, se graduó 6, 7, 8 años, 10, 12, los que sea, no importa, entonces se graduó. Sí, mira, lo que pasa es que muchos cierran y se les da un bajón o no se gradúan. Pero recuerden que no es carrera. Tampoco que se gradúa más rápido significa que va a ser más capaz. Hay formas de poder ser capaz. Tener que estar trabajando. Usted cuando se gradúa ya tiene todo el conocimiento. Porque hay gente que solo se enfoca y luego aplican. Y después cuando sale a la calle, o cuando empieza algún trabajo en la administración pública, se va a dar con una pared. Porque aunque es abogado y notario, no tiene ese conocimiento de la experiencia. Y no hablo que tenga la experiencia del mundo, sino un poco conocimiento. Entonces, principio de sanidad. Principio de seguridad jurídica. Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Seguridad jurídica, ausencia de riesgo. El Estado tiene derechos, tiene deberes como sus ciudadanos. Y uno de esos deberes es esa seguridad jurídica. Darle a usted esa ausencia de riesgo. Puede ser usted propietario de un bien y poder trasladarlo. Puede usted ser comerciante, poder disponer de sus bienes, tener la facultad de encomendar a otra persona sus negocios. Entonces tiene el Estado, y como el Estado no puede cubrir todas sus necesidades, le otorga una facultad a un ciudadano que es un profesional del derecho. Y ahí surge el notario. En otros países, el notario y el abogado son dos profesiones diferentes. A usted cuando se gradúe le van a dar tres títulos: un grado académico y 2 títulos. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado y notario. Le dan los 3 cartones ahí para que usted pueda hacer. En otros países, el notario y el abogado son diferentes. Y muchas veces es más respetado el notario que el abogado. Aquí, como los juzgados, ya no se respeta tanto al notario. El ejemplo más cercano que tenemos es México. En México existen abogados y existen notarios. Solo que ahí cada notario tiene su número. Su notaría tiene un número. Es decir, en México ustedes serían el notario número 20 de zona 7, ¿verdad? Aquí es una profesión más abierta. Y existe esa doble calidad como abogado y como notario. Bueno. Y ahí en México hay también, ¿consulta que hay límite de notarios como en España? No, los números cerrados. Los números cerrados como en España tienen que esperar que alguien se caduque. Qué consuelo. Y esta es una población demasiado grande, como pasa también. Sí. Y aquí en Guatemala, por supuesto, menos que hay un número cerrado, ¿no? Ustedes van a unas cuadras de ciertos lugares y ahí van a encontrar que hay que notar.
Mira, me encontraba un colega de un municipio de San Juan, que donde él ejercía el notariado estaban los notarios en las oficinas, afuera de la oficina. Cuando pasaba la gente como que la agarraban y la metían en la oficina. Es demasiado compadre, ¿sabes? Pero la cuestión es que ustedes demuestren la calidad. Porque la gente nos va a buscar por calidad. Porque sepan hacer. Entonces el Estado pues, no está capacitado para otorgar seguridad jurídica a todos, entonces se confiere esa seguridad jurídica a los locales, para que ustedes sean los garantes de esa confianza que tienen los ciudadanos de poder otorgar actos, de poder otorgar contratos, de poder hacer contratos de negocio jurídico. Ustedes, los futuros notarios, serían los garantes de esa seguridad jurídica en el ámbito de los negocios jurídicos o el acto de los actos. Mire, como me toca otra clase después, así que lo vamos a dejar.